Hola hermanos, el día de hoy 15 de noviembre del 2024. Madre de Dios, ya estamos a la mitad del mes de noviembre. Ok, bueno, es viernes de la 32ª semana del tiempo ordinario. Hoy es memoria libre, sí, yo la voy a celebrar, ¿cómo no la voy a celebrar? De San Alberto Magno, el doctor universalis. Cuidado, no se trata de cualquier cosa. Este Alberto, realmente, qué muchacho, ¿cómo se le ocurre? Imagínense ustedes, a mediados del siglo XIII, decir que la Tierra es redonda. O sea, qué locura, por favor. O sea, vamos, realmente este hombre tan poco científico que descubrió el arsénico, que trabajó muchísimo la química, que fue el que primero utilizó de manera ordenada la lógica aristotélica para hablar de la teología, que escribió, vamos, Señor Jesucristo, son 38 volúmenes los que se tienen de todos sus escritos. Hablaba de matemática, hablaba de astronomía, hablaba de alquimia, la química, de un montón de cosas. Qué locura, ¿verdad? La iglesia que está en contra de la ciencia, pero que ha tenido los grandes científicos. Roger Bacon, que es contemporáneo, hablaba de él como una de las más grandes lumbreras. Pero sigamos, o sea, la iglesia en contra de la ciencia. Bueno, Alberto Magno nace alrededor del año 1206, era hijo de los condes de Bollstadt, ahí en Alemania, cerca pues, del río Danubio, es suavo, o sea, bueno, en fin, lo enviaron a estudiar a Padua, y porque era en ese momento uno de los centros culturales más importantes. Luego estuvo en Bolonia, la Universidad de Bolonia es de las primeras universidades de la historia, estuvo también en Venecia. Ahí lo que hizo fue, lógicamente, estudiar las artes liberales, ¿no? Y la filosofía y demás. Se trataba de un estudiante extraordinario, con una memoria prodigiosa, que él se le atribuía a un don de la Virgen. Sí, resulta ser que dicen que él tenía muy mala memoria, pero que siendo pequeño, subiendo unas escaleras en una torre, se encontró con la Virgen y le dijo, bueno, pídeme esa sabiduría, pídeme esa memoria y te la voy a dar. Y cuando le empieces a perder, sabrás que estás muriendo. Y efectivamente, tendrás que prepararte para tu muerte. Y así fue lo que le pasó. Entonces dicen que el trono de la sabiduría, que es la Virgen, fue la que le dio esa capacidad de una memoria prodigiosísima, no prodigiosa. Bueno, resulta ser que vive un momento de crisis muy duro cuando se topa, porque claro, el hombre era muy filosófico y entonces entra el estudio teológico y a él le costaba. ¿Cómo hacemos para hacer una, llamémosle, una armonía, de una síntesis armónica de lo que significa la teología en base a la filosofía también? Y entonces luego encontrar también este diálogo entre la fe y la razón, ¿no? Y ya les digo. Por eso, insisto, y los biógrafos también repiten una y otra vez, lo que le sostuvo en todo esto fue su grandísima devoción a la Virgen Santísima. Pero bueno, vamos. Resulta que estudiando ahí, como les digo, también en Colonia, pues conoce, estando de hecho estando en Italia, entra en contacto con la orden de predicadores, con los dominicos, en particular con el segundo maestro general de la orden, que es el beato Jordán de Sajonia, que es el sucesor pues de Santo Domingo. Y entonces ahí decide hacerse dominico. Ay, el papá casi se muere. El papá le dio casi un síncope. Dijo que lo iba a ir a sacar a la fuerza de ahí donde estaba él en Italia. Y gracias a Dios los frailes se lo llevaron para Colonia. Eso es lo que quería decir antes de que llegara a Colonia. Llega a Colonia y empieza a enseñar ahí en Colonia también. Enseñó también en Francia. Bueno, hagan de cuenta que estando en París, era tanta la gente que lo buscaba, tanta la gente, o sea, sus clases eran extraordinarias, ¿no? Llenísimas de gente, el aula no ajustaba para recibirlos y entonces se tenía que salir a la plaza. Esa plaza se llama precisamente Marburg porque es Magnus Albertus, y entonces de ahí se viene ese nombre de esa plaza. Pero bueno, ya les digo, tuvo de alumno durante 6 años, nada menos y nada más que aquel toro silencioso, como le llamaba él, que sus bramidos iban a mover el orbe, dijo él, Santo Tomás de Aquino. Durante 6 años lo tuvo. Ahí del uno primero ¿cómo se llama? En la Sorbona, en París, y luego en Colonia, ahí en el Studium, que abrieron los dominicos, que era la sede donde se formaban ellos. Bueno, lo nombraron
a él, ¿cómo se llama? Visitador primero de los dominicos, luego provincial, bueno, tuvo varios cargos, ¿no? Se cuenta que en 1250, en el capítulo general de los dominicos, junto con Santo Tomás, van a elaborar, digamos, el pensum académico para los dominicos, y entonces de ahí, bueno, 4 años más tarde es promovido a provincial en Alemania, y así es como va a Roma en el año 1256. Había un movimiento fuerte para impedir que los mendicantes, tanto los franciscanos como los dominicos, fueran maestros en las universidades. Y él fue a defender allá en la Santa Sede, y en el consistorio en el que estuvo, ahí en Anañi, pues resulta ser que todo el mundo quedó, vamos, impresionadísimo. La capacidad intelectual de este hombre, piénsenlo, o sea, estamos hablando de contemporáneos suyos, un San Buenaventura, ¿no? Franciscano, en este caso, un Duns Scoto. Así que se trata de grandes personajes, pero dicen que estuvo enseñando, predicando en todas las iglesias de Roma, y lo que comentaba era el Evangelio de Juan y las cartas de San Pablo. Bueno, el Papa lo va a nombrar a él en 1260, de una manera completamente inesperada, se le nombra obispo de Ratisbona, y él pues entonces por obediencia se va para allá, pero él se da cuenta que, y es complicado, la situación en Ratisbona era muy, muy complicada, y 2 años después le pide al Papa: santidad, por favor, déjeme ahí de lado el asunto, porque no estoy para eso. Y bueno, en 1274 se entera de la muerte de Santo Tomás. Se dice que lo lloró muchísimo, lo lloró muchísimo. Y bueno, porque sabía de quién se trataba, ¿no? Luego el Papa Gregorio X lo invita al concilio, al segundo concilio lugdunense, el concilio segundo de León. Allá fue el hombre. Ay, realmente un trabajo, ¿cómo se llama? Buenísimo el que hizo, trabajaba mucho para lograr la unidad, sobre todo con los griegos, con los ortodoxos, pero bueno, igual, como les digo, lo que lo marcó fue, dicen que después de la muerte de Tomás empezó a decaer, porque pues lo quería como un hijo, ¿no? Lo había formado y lo había educado, y entonces de ahí, imagínense, el más grande teólogo de la Edad Media o de la Edad Nueva, como quieran, de la Edad Media. Algunos dicen el más grande teólogo de toda la historia. Eso es discutible. Eso es discutible, pero que Alberto Magno fue su maestro, eso no es discutible. Bueno, ya les digo, el Papa entonces le permite, como les digo, se queda ahí estudiando, le hace varias visitas tratando de ayudar, sobre todo en materia también de manejo de las cuentas. Finalmente, el 15 de noviembre de 1280, se cuenta, fíjense que él mandó a hacer su tumba, y iba a rezar ahí el oficio de difuntos. Decía ahí, aquí en esta tumbita, aquí vamos a estar, aquí vamos a pasar, a prepararnos para la vida eterna. Pues bueno, ahí está. Muere, como les digo, en 1280. Y bueno, aquí viene la historia. Esto es lo complicado del asunto. Madre, 1622 fue beatificado, pero no lo canonizaban porque, claro, con algunas de sus doctrinas, que algunos decían que era alquimista. Y entonces, como que la alquimia, él era químico, no era alquimista, pero como la palabra era la de la época, entonces hubo un montón. Y además hay otros detalles con respecto a algunas de sus posturas teológicas, que hoy en día ninguno se va a poner a discutirlas, pero que en esos momentos era difícil. Y hubo varias ocasiones en las que los obispos de Alemania le pidieron al Papa que lo declarara santo. Entonces, ¿qué hizo el Papa Pío XI? Astutísimo el Papa, ¿no? En 1931 lo nombró doctor de la Iglesia. Al nombrarlo doctor de la Iglesia era automática canonización. Más tarde Pío XII lo va a declarar, ¿cómo se llama? Patrono de los estudiantes de química, de las ciencias liberales, digamos, patrono de los científicos, en fin, vamos, para que vean ustedes. La oración que voy a hacer al final es el final de una oración, de la oración de los fieles que hizo el Papa San Juan Pablo II en 1980, cuando fue a la tumba de San Alberto, cuando se cumplían el 7º centenario pues, de la muerte de San Alberto. Y a mí me ha encantado siempre esa oración, y me parece que nos viene muy bien, muy, muy bien. 1980. Y cuando la escuchen ustedes dirán, pues si la reza el Papa Francisco ahorita, lo reza usted, la rezo yo, estaremos cabal. Vamos. La primera lectura, estamos leyendo textos cortitos, ya la otra semana vamos a leer el libro del Apocalipsis, las últimas 2 semanas va a ser el libro del Apocalipsis como primera lectura. Pero bueno, vamos. Entonces, segunda carta del apóstol San Juan, que tampoco tiene capítulos, entonces leemos versículos del 4 al 9. Hermanos, me ha dado mucha alegría enterarme de que muchos de ustedes viven de acuerdo con la verdad, según el mandamiento que hemos recibido del Padre.
Les ruego, pues, hermanos, que nos amemos los unos a los otros. No se trata de un mandamiento nuevo, sino del mismo que tenemos desde el principio. El amor consiste en vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios y el mandamiento consiste en vivir de acuerdo con el amor, como lo han escuchado desde el principio. Ahora han surgido en el mundo muchos que tratan de engañar, pues niegan que Jesucristo es verdadero hombre. Estos son el verdadero impostor y anticristo. Pongan pues atención para que no pierdan el fruto de sus trabajos y puedan recibir la recompensa completa. Quien se aparta de la verdad y no permanece fiel a la doctrina de Cristo, no vive unido a Dios. El que permanece fiel a la doctrina de Cristo, ese sí vive unido al Padre y al Hijo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lo vuelvo a repetir y le hago el mismo énfasis o no lo quieren escuchar. Vamos, la comunidad juánica está viviendo las dificultades de las influencias de los gnósticos en un primer punto, pero también hay mucha herejía, ya ven ustedes, niegan la humanidad de Cristo. Miren, escuchando a algunos predicadorcitos hoy en día, el pobre Alberto Magno se revuelve en su tumba, ¿no? Porque, madre de Dios, no tienen nada de sentido teológico. Es una manipulación constante de conceptos que tienen tan arrevesados, diría mi abuelita, que realmente son preocupantes. Dicen cualquier barbaridad, cualquier cantidad de sandeces. Dicen, no, es que yo estoy interpretando la Biblia. Pues hombre, para leer la Biblia y para hacer teología y para hacer prédica hay que leer la doctrina sana de la iglesia, el catecismo de la iglesia. Hay que vivir y leer los padres de la iglesia, hay que leer historia, hay que decir, ponerse a decir cualquier cantidad de barbaridades. ¿Y cuánta gente que se pierde, oiga? ¿Cuánta gente que le cree a cualquier perico de los palotes que ahí anda hablando cosas que no tienen no, es que no tienen ni pies ni cabeza, hombre? Métale raíz cuadrada a lo que dicen, pero no nos traguemos las cosas, porque, hombre, el que no permanece fiel a la sana doctrina, no vive unido a Dios. El que permanece fiel a la doctrina de Cristo, ese sí vive unido a Dios. Entonces, el que se aparta de la verdad, y es que ese es el punto. Miren, muchos predicadores, muchos que hoy en día se presentan como teólogos y que hablan, miren, usted lee cosas de gente que, ay, sí, este es el verdadero defensor de la doctrina, pero no está unido a la iglesia de Cristo, porque la iglesia de Cristo está donde está Pedro, y donde está Pedro está la iglesia. Ay, pero es que a mí no me gusta este papa, porque dice esto, porque dice aquello, es porque es hereje este papa. ¿De dónde sacan semejante barbaridad, hombre? Es decir, hay esa manipulación en la que, y no digamos eso dentro de la iglesia católica, pero fuera de la iglesia, madre de Dios, ese supermercado en el que nos quieren meter, y entonces quieren una religión a mi medida, quieren una vida de la gracia a mi medida, y no es así. Es decir, no es que la doctrina se debe acomodar a mí, es que yo debo vivir de acuerdo a esa doctrina y a esa sana doctrina. Y ese es el problema. Ahora cualquiera, sin ningún sentido, ya les digo, Cristo es salvación, no es religión. Por favor, hombre. O sea, que dejen de caer en esas ridiculeces y manipulaciones. No, señor. A Cristo se le conoce en una religión, en una relación, porque Él quiso formar una comunidad. Hay algunos entre ustedes, pongan pues atención, porque hay algunos, dice Juan, ¿no?, que sencillamente tratan de engañar. Muchos, dice, que han surgido en el mundo que tratan de engañar, pues niegan a Cristo. Vayan a leer, hombre, qué es lo que dicen estos que se presentan, la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Y de Jesucristo es de lo que menos hablan. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no siguen la sana doctrina. Y ahí podíamos hablar de tantos otros aquí, ¿no? Y perdón que sea tan franco, pero es que estas cosas deben decirse. Y tienen que decirse con profundidad. ¿Cómo piensa usted que un hombre cualquiera, una doñita cualquiera, ahora es que el Espíritu Santo sí le está diciendo cuál es la verdadera doctrina? Ahora sí es que el ángel, Moroni, Gabriel o quien quiera que sea, le está diciendo, no, Señor. Hombre, la sana doctrina, la verdadera doctrina, sostengámosla, mantengámosla, porque de esa manera lograremos que todos nuestros hermanos, cuando nos escuchen y entiendan, esto tiene raíces y estas raíces no hay que botarlas. Perdón que ya hablé demasiado, pero fíjense, el Evangelio todavía nos va a ayudar más, porque como se está acercando el final del año litúrgico, todo huele a eso, ¿no? Lucas capítulo 17, versículos del 26 al 37. En aquellos días Jesús dijo a sus discípulos, lo que sucedió en el tiempo de Noé también sucederá en el tiempo del Hijo del Hombre. Comían y bebían, se casaban hombres y mujeres hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces vino el diluvio y los hizo perecer a todos. Lo mismo sucedió en tiempos de Lot. Comían y bebían, compraban y vendían, sembraban y construían, pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los hizo perecer a todos.
Pues lo mismo sucederá el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Aquel día el que esté en la azotea y tenga sus cosas en la casa, que no baje a recogerlas. Y el que esté en el campo, que no mire hacia atrás. Acuérdense de la mujer de Lot. Quien intente conservar su vida la perderá, y quien la pierda la conservará. Yo les digo, aquella noche habrá dos en un mismo lecho, uno será tomado y el otro abandonado. Habrá dos mujeres moliendo juntas, una será tomada y la otra abandonada. Entonces los discípulos le dijeron, ¿dónde sucederá eso, Señor? Y él respondió, donde hay un cadáver, se juntan los buitres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, vamos por partes. Primero, Jesús evoca dos elementos del Antiguo Testamento, el diluvio y la destrucción de Sodoma y Gomorra, como, claro, son calamidades, son catástrofes que educan, que forman, que purifican, que sanan, que hacen aparecer el verdadero pueblo. A veces nos cuesta entender eso, ¿no? Piensen en estos momentos de grandes lluvias, de grandes crisis, de grandes huracanes. Nosotros estamos viviendo aquí en mi país esta situación porque hay una tormenta tropical todavía que va a pasar a ser huracán, al menos cuando yo estoy grabando, todavía es tormenta tropical. Pero se predice que va. Entonces, claro, tanta lluvia, tanta agua, tanto dolor, ¿no? Tanta crisis. Bueno, sí, es cierto. Pero las tragedias son oportunidad para que nos demos cuenta. Porque hay algunos que comían y bebían, se casaban, compraban, vendían, construían, sembraban. Es decir, todas estas imágenes de la cotidianidad, ¿no? De lo que hacemos siempre. Bueno, pues también en medio de eso, Dios nos está hablando. Pero lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta. Yo creo que esto tiene muy buena relación. Este mismo capítulo 17, anteayer, hemos leído lo de los 10 leprosos. Pues sí, esos 9 que no volvieron, siguieron en lo suyo, no siguieron su rumbo. Se fueron sanados, pero no salvados. Ese es el punto. ¿Cuántas veces Dios me ha querido sanar, pero al mismo tiempo salvar, pues? Entonces, por eso la imagen esta, ¿no? Cuando esto ocurra, cuando venga el Hijo del Hombre, no bajen a recoger sus cosas, no anden buscando las cosas que no son. Otro elemento muy importante que a mí me parece que lo mismo ocurrirá, Lucas decide utilizar, esto lo mismo ocurrirá, utiliza la palabra, que de ahí la palabra apocalipsis, ¿no? Es apolikeptai, entonces apolikeptai, es decir, claro, es lo apocalíptico, es lo que está por suceder. En Mateo, por ejemplo, en el paralelo, en el capítulo 24, va a decir parusía, va a hablar de la segunda venida del Señor. Aquí él no, él se queda con esa imagen, insisto, apocalíptica, pero no es el, destrucción, miedo, no. Es decir, por eso la importancia que el que quiera, intente conservar su vida, la perderá. Ese verbo es muy bonito. El que quiera conservar, el que quiera mantener esto como su posesión, pero no eres tu dueño. Peripoiein, se dice en griego. Entonces ese peri, el poeio, es el sostener, es el agarrar, es el quedarme asido a algo. No, hay que aprender a soltar, hay que aprender a dejar ir para que actúe el mismísimo Dios. Y entonces perderá la vida. Suogeneo, se dice en griego, el zoos, pero es la vida, no el bios, no la vida, la vitalidad, sino el zoos, es la vida más extensa, si lo quieren. Bueno, ¿y cuándo va a pasar eso? Volvemos igual que los fariseos. ¿Cuándo se va a manifestar el reino de Dios? ¿Y dónde va a ser esto? Ahí donde se juntan los buitres, ahí está el cadáver. Como para dar a entender, hombre, alrededor de qué nos estamos juntando. ¿De lo que da vida o de lo que ya está muerto? Piénsenlo. ¿Ya? Por eso el Señor no responde, sino que cuestiona, obliga a que pensemos. Bueno, yo sé que hoy me pasé mucho, pero la oración es muy bella. Ahí les digo, San Juan Pablo II orando en la tumba de San Alberto Magno, allá en 1980. Oh Dios, consuelo y fortaleza nuestra, tú has dado a San Alberto, obispo y doctor de la Iglesia, el coraje para subordinar el humano saber a la sabiduría eterna. Fortalece y protege con su intercesión nuestra fe en la desorientación espiritual de nuestros días. Danos la grandeza de su alma para que el progreso de las ciencias nos ayude también a nosotros a conocerte más profundamente y a acercarnos más a ti. Haznos crecer en el conocimiento de la verdad que eres tú mismo, para que un día en unión con todos los santos podamos contemplarte cara a cara. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de San Alberto Magno, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz viernes para todos.